Hola gente de Neuro, espero que tengan buen viernes al ver esta clase. En el día de la fecha vamos a trabajar sobre macroscopía del sistema nervioso, macroscopía, o sea, vamos a trabajar sobre las grandes estructuras que tiene el sistema nervioso. Vamos a aprender muchos nombres nuevos de regiones, de zonas, de áreas, de lóbulos, de cisuras, etcétera. Así es que va a haber que prepararse para incorporar una nueva cantidad de información. Lleva tiempo, hay que decantar todo esto y por lo tanto es necesario que vayan viendo el material con constancia todos los días un poco. Es una sugerencia a los fines de que no se les acumule eh, mucho conocimiento, mucho nuevo conocimiento, atento a que ese nuevo conocimiento implica un montón de nombres nuevos con muchos tecnicismos. Ya se ha colgado en la bibliografía del primer cuatrimestre un pequeño artículo que vamos a replicar en el aula virtual dentro del espacio de esta clase, y que refiere a los planos, los cortes y los tipos de vistas que se hacen cuando uno aborda el sistema nervioso y en particular, en el caso de ese artículo, la parte central del sistema nervioso. Pero ahí ustedes tienen un lenguaje técnico necesario para poder entender en esta clase cuando hablemos de que un cerebro lo estamos viendo lateral o ventral, o si se hizo un corte sagital o coronal, etc. Así es que para entender mejor esta clase es imprescindible que ustedes incorporen previamente ese lenguaje y que tengan a mano ese material a modo de consulta. Además de eso, el PowerPoint que voy a usar acá también va a quedar colgado en formato PDF en el aula virtual. Vamos a compartir la pantalla para empezar con la clase en sí, en el teórico, bueno, la fecha de hoy, ¿no? Y el título, macroestructuras del sistema nervioso central y periférico. O sea, vamos a ver la parte central y la periférica. Los conceptos específicos, bueno, vamos a ver neuroanatomía macroscópica, o sea, estructuras de grueso calibre, fácilmente distinguibles a simple vista, totalmente distinto a lo que se ha visto hasta ahora en microscopía, neuronas, sinapsis, etc. Vamos a ver lo macro. Vamos a distinguir aquello que es gris de lo que es blanco, por qué y cuáles son grises y cuáles son blancas, cómo se disponen las estructuras en general en el espacio tridimensional, o sea, en el alto, en la profundidad y en el fondo. Vamos a dividir por una cuestión lógica el sistema nervioso en central y en periférico, y vamos a ver sus partes componentes, cuáles son los órganos del sistema nervioso central, los lóbulos que hay en un par de esos órganos, qué estructuras componen a ese sistema nervioso en su conjunto y el rol que cumplen los nervios en tanto constitutivos del sistema nervioso periférico, y finalmente vamos a cerrar con una idea global general rápida de la irrigación sanguínea y el sistema ventricular que permite al sistema nervioso mantenerse vivo, digamos, con oxígeno, nutrientes y todo lo que necesitan las células nerviosas para poder funcionar normalmente. Lo primero que uno hace con el sistema nervioso es clasificarlo. O sea, primero uno ya sabe que el sistema nervioso está compuesto de células nerviosas, y eso lo hace distinto del sistema esquelético muscular, del sistema digestivo, etc. El tipo constitutivo de células hace que el sistema nervioso sea particular. Contiene neuronas y neuroglías. Los criterios para dividir el sistema nervioso son múltiples. No hay una sola forma de clasificar al sistema nervioso, y eso va a depender, en general, hay una cuestión espacial, obviamente, de cómo se distribuyen las estructuras para poder clasificarlas, cuáles son dorsales, ventrales, anteriores, etc. La forma que tienen, la forma muchas veces le da origen al nombre. Hay muchas estructuras que tienen nombres eh, determinados porque esa estructura tiene forma de un hipocampo, de una almendra, de
otras cosas. ¿Sí? También uno puede pensar a las estructuras, clasificarlas según cómo están organizadas citoarquitectónicamente. ¿Qué es citoarquitectónico? Cito es célula, ¿sí? Arquitectura. ¿Cuál es la arquitectura celular de esa estructura? Es decir, sus células componentes son piramidales, granulares, las dos, predomina alguna, están intercaladas, capas de por medio, o son dos capas de piramidales y una sola de granular, etc. Esa forma en la que se disponen las capas neuronales en la corteza o en las estructuras más profundas, cómo se organizan esas neuronas que conforman a la estructura, eso implica organización citoarquitectónica y eso también es un criterio que se usa para clasificar a las estructuras. De hecho, cuando veamos lóbulos de la corteza, vamos a ver que hay algunos que tienen 6 capas, otros que tienen 3 y otros que tienen 5, por ejemplo, 4. Bueno, eso es una forma de pensar una clasificación en términos de cómo se organizan las células nerviosas en esa estructura. El desarrollo embrionario es otra forma de clasificar el sistema nervioso, y entonces uno puede decir, bueno, hay estructuras que son de origen telencefálico, que derivan del telencéfalo, otras son del diencéfalo, otras del mesencéfalo, del telencéfalo o del diencéfalo. También esa forma de clasificar es en función del desarrollo embrionario de las estructuras. Y una forma bastante habitual de clasificar a las regiones del sistema nervioso es atento a cuál es la función que están cumpliendo o en qué circuito funcional se encuentran, ¿sí? Hay estructuras del cerebro que están asociadas a la motricidad, pero no a la percepción, o al revés. ¿Está bien? Hay neuronas que solo analizan información que está circundante en el medio, pero no participan del movimiento del sujeto en el medio. Y así con los procesos emocionales, el lenguaje, la ubicación en el espacio, el planeamiento, el cálculo matemático y todas las otras funciones cognitivas. Las funciones cognitivas dependen del funcionar en general estamos hablando de redes neuronales que está compuesta por distintas estructuras, esas redes, son circuitos, ¿sí? Son circuitos. Entonces hay circuitos motrices donde participan determinadas estructuras, y los circuitos, por ejemplo, para el cálculo matemático, implican la actividad de otras estructuras diferentes. En algunos casos hay estructuras, como por ejemplo una que se llama tálamo, que participa tanto en lo sensorial como en lo motriz, como en lo emocional, por ejemplo, ¿está bien? También en la memoria. Bueno, hay estructuras más complejas que otras, pero dependiendo de qué función esté cumpliendo esa estructura, uno también las puede clasificar como parte del sistema X, Y o Z. La disposición en el espacio es una primera cuestión que uno toma para clasificar el sistema nervioso, y entonces lo más fácil es decir, bueno, hay una porción que es central y otra que es periférica, donde lo central es todo aquello que está dentro de la caja del cráneo, todo lo que está dentro de la caja del cráneo, y la médula espinal que está por adentro de la columna vertebral. Eso es lo central, el sistema nervioso central. En tanto lo periférico son todos los nervios, el cableado que comunican todo el resto del organismo con ese sistema nervioso central. ¿Sí? O sea, los nervios que me permiten ahí mover los ojos, cuando se me dilata la pupila, cuando miro a la izquierda, cuando levanto una mano para saludar, todas esas cuestiones que tienen que ver con la acción periférica del cuerpo, está a cargo del sistema nervioso periférico, digamos. Por supuesto, es una división didáctico-pedagógica y atendiendo a la cuestión espacial, pero no quiere decir eso que el sistema nervioso central y el periférico estén desconectados, para nada, todo lo contrario. Acá tenemos un dibujo básico, ¿sí? Básico, de un hombrecillo, ¿sí? Representado ahí en ese dibujo, donde de rojo aparece todo el sistema nervioso central, ustedes ven todo lo que está dentro de la cabeza, del cráneo, y esta línea roja que cuelga, que es la médula espinal, ¿sí? Por supuesto, también hay una continuidad acá, no están separadas la médula del resto del cerebro, de las estructuras craneales. Cerebro, cerebelo y tronco, son 3 estructuras craneales y una medular espinal. ¿Sí? En tanto lo de azul que ustedes ven, que es todo este cableado, yo dije cableado sin ningún tecnicismo, todos estos nervios que ustedes pueden ver de azul ahí, forman parte de lo que es el sistema nervioso periférico.
El sistema nervioso periférico, como ustedes acaban de darse cuenta, es periférico. De allí su nombre y no hay mucha vuelta, digamos. Pero uno lo puede subdividir a su vez, atento a cuestiones tanto espaciales como funcionales. Hay una región del sistema nervioso periférico que se llama somática, la A acá, somática, y otra que se llama visceral. También se le llama autónoma a la visceral, ¿sí? O vegetativa, ¿sí? Y la somática, en tanto, también se lo puede asociar a lo voluntario. A veces le llaman, ¿sí? División voluntaria, pero división somática. Son todos aquellos nervios que están asociados a los órganos de los sentidos y a los músculos, y participan en actividades voluntarias y conscientes. Si yo me pincho un dedo, por ejemplo, yo soy consciente de ese pinchazo, ¿está bien? Esa información fue transportada por sistema nervioso periférico hasta el central, pero por la parte somática, porque es un estímulo que para mí es consciente, ¿sí? Si yo muevo la mano para saludar a alguien es algo voluntario, entonces esos nervios que me mueven los músculos para saludar, esos nervios periféricos, si bien la orden viene del área central, pero ese movimiento del brazo lo ejecutan los nervios periféricos de la división somática, porque es un acto voluntario. Y tiene que ver con la superficie del cuerpo. Fíjense que los órganos de los sentidos, los ojos, el oído, ¿sí? Las papilas gustativas, los cilios olfatorios, todos los receptores para el tacto están en la superficie del cuerpo, tanto como los músculos, ¿está bien? Son estructuras superficiales del organismo. Y allí es el sistema periférico somático el que se encarga de inervarlos, de darle inervación, de darle nerviosidad, si ustedes quieren. Por el contrario, digamos, o a diferencia del somático, el visceral, también, como dije recién, se lo llama vegetativo, también autónomo, se lo llama autónomo porque es autónomo justamente de la voluntad y de la conciencia. Entonces piensen, por ejemplo, en digerir. Ustedes no son conscientes de que están en el proceso de la digestión 2 o 3 o 4. No son conscientes de eso. No tienen ni idea. Pueden sentir que están haciendo la digestión porque la panza está llena, esto, hay movimientos ahí, pero no son conscientes del todo de lo que está pasando ahí adentro. No dicen, uy, escuchá cómo libero líquido gástrico. No es habitual, también no es una percepción como cuando uno toca una mesa o toca cualquier cosa que uno es consciente rápidamente. Y a su vez, no es algo que ustedes puedan ejercer con voluntad. No es que dicen, voy a digerir más tarde, porque ahora la verdad me voy a una clase y entonces lo que comí recién lo voy a dejar para digerir después. No, eso sucede, la digestión sucede autónomamente de la voluntad, lo cual no quiere decir que esté disociado del sistema nervioso, todo lo contrario, sino que está a cargo de estructuras nerviosas que no están asociadas a la conciencia. La parte periférica, o sea, los nervios periféricos viscerales, inervan justamente lo que se llama musculatura lisa, o sea, el estómago, los intestinos delgado y grueso, el hígado, etcétera, los órganos internos como el hígado, los riñones, la vejiga, el corazón, los pulmones. Entonces es autónoma de la voluntad consciente en ese sentido. Y cualquier ejemplo que ustedes puedan pensar les va a llevar enseguida a darse cuenta de qué es una función autónoma y de qué es una función somática, ¿sí? Qué es visceral y qué es voluntaria, básicamente. Entonces el sistema nervioso periférico, todos esos cables que uno ve afuera, tienen una distribución superficial, los somáticos, y están asociados a la voluntad y a la conciencia. E interna, o sea, visceral, no van a la superficie de los nervios viscerales, sino a las vísceras, los órganos internos, van hacia adentro del organismo, ¿sí? Y están asociados con lo involuntario, con todo aquello que es inconsciente. Obviamente no estamos hablando de inconsciente en un término psicoanalítico. Bueno, si ustedes creían que venía complicada, no, esto no es complicado. Esto hay que avanzarlo con decisión pragmática, básicamente. Los somáticos, los nervios somáticos, o sea, los que están asociados a la voluntad, los que van a la periferia del cuerpo, a la superficie del cuerpo, a los órganos de los sentidos y a los músculos, el somático,
está compuesto de pares de nervios, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, cada par de nervios tiene una rama a la derecha, que es a la derecha del cuerpo, y otra a la izquierda del cuerpo. ¿Está bien? Y hay 12 pares que se llaman craneales, 12 pares que se llaman craneales, porque inervan la cabeza y el cuello, y 31 pares espinales que inervan las 4 extremidades y el torso, ¿sí? La cadera, todo lo que es el tronco, básicamente. ¿Sí? Estos 12 pares de nervios craneales, vamos a ver enseguida, están asociados a una estructura craneal que se llama tronco cerebral, y los 31 pares espinales están asociados a la médula espinal del sistema nervioso. ¿Está bien? Como dije hace un ratito, el sistema nervioso periférico y el central no están disociados, sino íntimamente comunicados, y esa comunicación se da en sectores. Los 12 pares de nervios craneales que inervan la cabeza y el cuello, lógicamente están llevando o sacando información de estructuras que están dentro del cráneo, por la ubicación, es espacial netamente. En cambio, los otros 31 pares de nervios que están distribuidos en el resto del cuerpo, que son los espinales, proyectan a o reciben información de la médula espinal. Ese es el punto de comunión, de comunicación con las estructuras del sistema nervioso central. Esos 31 pares de nervios espinales se llaman igual que las vértebras, cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxígeas. Entonces el esquema lo que muestra es simplemente la distribución de los pares de nervios craneales. No quiero que se aprendan esto, pero sí que entiendan. ¿Ves que el cervical 3 es la parte baja del cuello, el cervical 4 los hombros, ¿está bien? Acá el dorsal 2 la parte alta del pecho, ¿está bien? Simplemente la D, la primera letra indica si es cervical, dorsal, lumbar o sacro, y luego el número indica cuál es el número del nervio. Ahí, ¿cómo es? Hay 6, 7, perdón, hay 5 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y una sacrocoxígea. Entonces en total eso suma 31. Creo que saqué bien la cuenta. Bueno, no es irrelevante en este punto, pero ahí tienen ustedes la distribución de los nervios, para que ustedes se den cuenta cuál es el sector de la médula a la que está asociado ese par de nervios. La región lumbar de la médula es justamente la que está cerca de la cadera, y los nervios lumbares, fíjense, inervan las piernas, ¿está bien? Lógicamente, la región cervical, que es la parte de la médula que está cerca del cuello, está asociado a los nervios cervicales, y como ustedes pueden ver, los cervicales, estos con C, inervan la parte alta del cuerpo. Es una cuestión de distribución espacial lógica. Lógica. Bueno, el autónomo a su vez también lo puedo dividir. Eso que vimos recién es como yo puedo subdividir el somático en 12 pares craneales y en 31 espinales. El autónomo no es tan fácilmente divisible en términos de pares de nervios, porque además no es simétrico. Los nervios autónomos no son simétricos como sí los somáticos. Los somáticos tienen un par, uno a la derecha, otro a la izquierda. Acá no, porque el corazón, ¿dónde está? ¿Cuántos son? ¿Dos? No, uno, y está tirado a la izquierda. Los pulmones sí son dos, pero el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y el derecho tiene 3. Requiere más nervios el pulmón derecho que el izquierdo. Los riñones son 2, pero uno está más arriba y el otro más abajo. La vejiga hay una sola, está al medio. El vaso está a la izquierda, el hígado a la derecha. ¿Se dan cuenta? No hay forma de que los nervios que van a los órganos internos del cuerpo sean simétricos, simplemente porque en esos órganos no hay simetría, con alguna rara excepción, las pupilas de los ojos, por ejemplo, el iris, ¿no? Alguna rara excepción, pero después lo demás no hay simetría absoluta, y en donde hay dos no son iguales. En el caso, como dije, de los pulmones, o el otro ejemplo que puse fue de los riñones, ¿no? Que son dos muy parecidos los riñones, pero uno está más arriba, el derecho, y el otro está más abajo, el izquierdo. Entonces, no los podemos dividir en ese sentido, pero sí podemos considerar cuál es la función que cumple el sistema nervioso autónomo. Y entonces, si yo pienso en las cuestiones viscerales, digestivas, en todo lo que es autónomo, yo puedo pensar en 2 situaciones en las que el sistema nervioso autónomo responde de distintas maneras. Una es cuando uno está en una situación de estrés. Vieron que el corazón les galopa, uno respira más rápido, hay sudoración en las manos, la boca se seca, las pupilas se dilatan. Cuando hay un miedo, un susto, cuando están en algún apuro, etc., se activa una parte del sistema nervioso autónomo
que tiene que ver con actividad del organismo, con una actividad. En general, podemos pensar en el estrés para que quede como un ejemplo claro, solo como un ejemplo, pero todo aquello que implica actividad cognitiva y física del sujeto. En cambio, la otra posibilidad de pensar la acción del sistema nervioso autónomo es cuando uno está descansando. Todo lo contrario de cuando uno está activo. ¿Vieron después de cenar que a uno le agarra esa pachorra, ganas de dormir, se relajan los músculos, el corazón late más lentamente, la respiración es menos frecuente? Eso sucede justamente en una situación de descanso. Y los órganos internos acompañan al cuerpo en su conjunto, tanto si hay una situación de actividad como si hay una situación de descanso o de reposición de energía. Entonces, uno divide acá en simpático y parasimpático. ¿Ve? Acá en el dibujo simpático y parasimpático. El simpático está asociado a la actividad, y los nervios parasimpáticos a la pasividad, o al descanso o a la reposición de energía. Con el simpático se me activa el simpático cuando yo estoy gastando energía y se me activa el parasimpático cuando yo la estoy reponiendo a la energía. ¿Está bien? Entonces en el simpático ustedes tienen alta actividad de la frecuencia cardiorrespiratoria, el iris, la pupila dilatada, como les dije, etc. Pero todo el proceso digestivo se detiene cuando uno está activo, se detiene. ¿Está bien? Todos los esfínteres se contraen y la acción digestiva se detiene. En el parasimpático ocurre lo inverso. Cuando uno está descansando después de cenar, se activa justamente todo el sistema digestivo, porque hay que digerir esa comida, esa cena o ese almuerzo, o la merienda, o lo que sea. ¿Tá? Pero el resto se enlentece. Tampoco es que se inactiva, porque a nadie se le para el corazón después de comer, ¿está bien? Se enlentecen las acciones del corazón, de los pulmones, etcétera, ¿está bien? Y se activa todo lo digestivo. Esa es la diferencia, o digamos, sí, es una diferencia funcional que nos permite clasificar al sistema nervioso periférico, autónomo o visceral en una porción simpática y en una parasimpática. Pero si ustedes ven detenidamente, ambas divisiones proyectan tanto al iris como a las glándulas lacrimales como a todos los órganos. De modo que en algún caso el estómago estará activado si los nervios autónomos se activan, y en otro caso estará desactivado si son los nervios autónomos, perdón, los autónomos del parasimpático. Si se activan, van a poner en marcha el sistema digestivo. Pero si se activan los del sistema simpático, los del parasimpático se detienen y el sistema digestivo, en este caso del simpático, se va a detener a favor de la actividad del resto. Son complementarios e incluso compensatorios. Son muy pocas, 2 o 3 actividades contadas, las que hacen que actúen tanto el sistema simpático como el parasimpático en el mismo acto. Son muy puntuales. Pero en general parecen antagónicas, pero no dejen de ver a esta actividad diferente como complementarias. Bueno, el sistema nervioso central, que es en donde vamos a poner el foco ahora mismo, eh, tiene 4 macroestructuras, 4 estructuras grandes, 3 dentro del cráneo y una extracraneal, que es la que mencionamos recién como médula espinal, que está dentro de la columna. ¿Tá? Pero dentro de la caja del cráneo existen 3 macroestructuras: cerebro, cerebelo y tronco cerebral, o tallo, que son las estructuras que nosotros llamamos craneales. Craneales. Entonces, la única estructura vertebral es la médula, las otras 3, tronco encefálico, cerebelo y cerebro, son parte del cráneo. Esas 4 macroestructuras forman el sistema nervioso central. Este dibujo está en el articulito que yo les subí ahí para que vean el tema de los planos. Es como para que ustedes revisen o refuercen algunos conceptos básicos de los planos. Esto es un sistema nervioso central. Acá tienen un cerebro craneal principalmente. Acá tienen un cerebro. Acá se alcanza a ver el cerebelo. Y esta estructura blanca inferior que está acá abajo es el tronco cerebral, ¿sí? En este caso está mirando a la izquierda el sujeto este, ¿sí? Por lo tanto la parte anterior está acá a la izquierda, mía por lo menos, y acá nos encontramos con la porción posterior del cerebro. Acá es la parte superior
y acá abajo tienen la parte inferior. Nosotros lo estamos mirando lateralmente, la vista de este cerebro es lateral. Estamos viendo estructuras craneales en una vista lateral, en donde se resaltan los planos y los distintos tipos de secciones que nosotros podemos hacer siguiendo esos planos tridimensionales. Esto es un cerebro de verdad, por supuesto, muy bien conservado, como ustedes pueden ver, muy bien cuidado. El cerebro este está mirando a la izquierda también, similar al esquema anterior, está mirando a la izquierda, ¿ve? Todo esto grande que ustedes ven acá es el cerebro, y acá abajo se alcanza a ver el cerebelo como una estructura bastante distinta del cerebro, ¿ve? Es más apretada, hay rayitas, vamos a decir así, como acá, son cisuras, son espacios, pero son mucho más apretadas. Cerebelo, de hecho, quiere decir pequeño cerebro o cerebro pequeñito, y se parecen en muchos sentidos. Ambas son estructuras grises a simple vista, y por dentro uno encuentra la sustancia blanca, diferente del tronco cerebral y la médula, que es al revés, son blancas por fuera y grises por dentro. Estamos viendo un hemisferio izquierdo, o sea, el lado izquierdo, la vista es lateral de la pared izquierda del hemisferio izquierdo, de la pared lateral del hemisferio izquierdo. En esta imagen, que es igual que esta, igual, sino que acá, fíjense, acá donde apunto con la flecha, hay una cisura importante, ¿ve? Profunda, si ustedes la siguen para atrás, llega hasta bien al fondo acá, ¿ve? Pero en la parte anterior, sobre todo, es bien abierto. Yo puedo meter los dedos, como hace el investigador acá, con guantes bien puestos, y abre la cisura, es como si fueran dos labios, ¿ve? Y allá al fondo se ve otra estructura gris. Todo esto es manto cortical, todo lo que ustedes ven ahí, estructura gris, es manto cortical. Se lo tienen que imaginar como una gran sábana que está recubriendo el cerebro. Esa cisura se llama cisura de Silvio, y allá al fondo eso me permite ver lo que se llama el lóbulo de la ínsula. Acá también estoy viendo un cerebro que mira hacia mi izquierda, por lo tanto lo anterior está acá y lo posterior está acá, y la vista también es lateral, pero acá yo hice un corte sagital, es decir, corté al medio de la cabeza, en sentido antero-posterior, y separé un hemisferio, saqué acá el hemisferio izquierdo del cerebro y del tronco, todas las estructuras craneales, saqué la parte izquierda, la mitad izquierda, y estoy viendo la mitad derecha, pero le estoy viendo la pared del medio, ¿ve? Que no se parece en nada a esta otra pared lateral. ¿Ve? ¿Ven que acá hay una cisura por arriba? Acá. Si yo meto el bisturí ahí verticalmente, ¿sí? Verticalmente, y corto esto en dos mitades y saco esta mitad que tengo a la vista, me voy a encontrar con esta otra mitad del otro hemisferio. O sea que estoy viendo la pared del medio del hemisferio derecho. Y ustedes ven acá una característica. Si bien el cerebro sigue manteniendo esta estructura grisácea, lo mismo que el cerebelo, ¿ve? Acá. Este es el tronco, ¿ve? Que el tronco es bastante blanco. Esto es el tronco. Tronco, cerebelo y cerebro. Son las tres macroestructuras del cráneo, del sistema nervioso central, la parte craneal. Pero acá, ¿ve? Hay una banana blanca, ¿ve? Una banana bien blanca, bien blanca, bien blanca, ¿ve? Y acá hay otras estructuras blancas, ¿ve? Esta banana blanca así se llama cuerpo calloso, cuerpo calloso. ¿Por qué es blanco? ¿Y por qué el resto es gris? ¿No? Es una de las cuestiones que nosotros tenemos que considerar acá. A ver. Una neurona naturalmente es gris. Gris, marroncita, beige, no sé cómo decirles. No es gris, gris. Es como si fuera un beige terroso, no sé, por ahí. ¿Qué sucede? La neurona, si ustedes recuerdan, en la parte del axón, esa colita larga que permite transmitir, conducir información hasta el botón terminal para comunicarse con otra neurona, ese axón está recubierto de la vaina de mielina, que no es tejido nervioso, sino tejido conjuntivo conectivo que envuelve al axón y eso le da mayor velocidad al impulso nervioso, evita que se difumine la actividad eléctrica que se va conduciendo por ahí adentro, etc. Esa vaina de mielina es blanca. Esa vaina de mielina es blanca. Por tal motivo, cuando uno habla de sustancia gris y de sustancia blanca, se está refiriendo a dos porciones de la neurona diferente, pero
siguen siendo neuronas, ¿está bien? Entonces, volvamos a compartir la pantalla. Si yo acá, en la superficie del cerebro, o del cerebelo, como ustedes ven acá en la superficie, encuentro gris, quiere decir que ahí hay cuerpos celulares, dendritas, botones terminales. Pero cuando acá veo que esta estructura es blanca, yo estoy viendo axones mielinizados que tienen esa coloración blanca. Y eso hace que yo pueda dividir también el sistema nervioso en estructura, en en sustancia blanca y sustancia gris, considerando esto. Entonces, cuando uno habla de una estructura gris, habla de cuerpos celulares, con sus dendritas que se han agrupado y han formado una estructura. Una macroestructura implica una conglomeración de cuerpos celulares si hablamos de una estructura gris. ¿Está bien? Cuando hablamos de una estructura blanca, hablamos de una conglomeración de axones, que es el caso de este cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso son axones que están yendo de un hemisferio hacia el otro, en algunos casos del derecho al izquierdo y en otros del izquierdo al derecho, pero permiten la comunicación entre ambos hemisferios en este caso. Y por eso uno está viendo blanco, porque hay axones que están trayendo información entre ambos hemisferios. El tronco es blanco porque uno ve por fuera, el grueso es de sustancia blanca, pero cuando uno corta adentro empieza a ver pequeñas manchitas grises que forman pequeñas estructuras grises también. Esto es un esquema de lo que acabamos de ver, el dibujo de arriba, los dos miran hacia la izquierda, el dibujo de arriba es la pared lateral del hemisferio izquierdo, y el de abajo es la pared medial del hemisferio derecho, ¿está bien? Ustedes acá ven el cuerpo calloso, también dibujado de un amarillito, ahí un amarillito. Y ahí ustedes tienen la disposición en colores de los distintos lóbulos. Acá de verde arriba, aunque de amarillo abajo, es el lóbulo frontal. El parietal acá aparece rojo, acá en el otro corte aparece azul, pero es el mismo parietal. De nuevo, imagínense una sábana que está recubriendo todo el cerebro. Los lóbulos son corteza y esas cortezas son sábanas, capas de sábanas, una arriba de la otra, que forman un gran manto y que envuelven todo el sistema nervioso central, craneal, cerebral específicamente. Entonces este manto que ustedes ven acá afuera, luego va hacia la pared del medio y se asoma acá en este otro corte, ¿está bien? Entonces lo que acá está rojo, que es el parietal, acá aparece azul. Esto de amarillo, en el dibujo de arriba, es el lóbulo occipital, que está representado en esta cuña bicolor, que acá el autor ha dividido en dos porque quiere diferenciar después ambas subdivisiones, pero es todo lóbulo occipital. Acá de azul yo tengo el lóbulo temporal, que en este caso apenas se me asoma acá una puntita, ¿ves? Rojiza, naranja, apenas se asoma esa puntita. Pero como yo lo he cortado al medio, he perdido de vista esta región, no tiene pliegue hacia adentro, ¿ves? Se interpone el tronco y el cerebelo, y no puedo ver este lóbulo temporal a pleno desde el otro lado, desde la pared medial. Pero sí puedo ver acá esta estructura rosada, que se llama corteza del cíngulo y que forma parte del lóbulo límbico. Sintéticamente nosotros tenemos tres lóbulos, cuatro visibles en la pared lateral, frontal, parietal, temporal y occipital. Y dos que o tengo que abrir o tengo que cortar para verlos. En este caso, cortando sagitalmente al medio un cerebro, puedo ver yo el lóbulo límbico, que sería un quinto lóbulo. El sexto lóbulo lo vimos al paso. Permiso, subo. Acá. Cuando este autor abrió la cisura de Silvio, lo que para arriba es frontal y parietal, y para abajo es temporal, ¿ve? El autor abrió ahí, vio acá este pliegue interno. Eso es el lóbulo de la ínsula, que sería el sexto lóbulo. Repasando, frontal, parietal, temporal, occipital, los que yo puedo ver a simple vista sin cortar nada. El lóbulo límbico en un corte sagital, en la pared medial de los hemisferios cerebrales, y el lóbulo de la ínsula en las profundidades de la cisura de Silvio. El pliegue de la cisura de Silvio, el profundo, es el lóbulo de la ínsula. Acá lo que hizo, bueno, esto, miren, Brodmann, que acá está abajo, Brodmann hizo un mapa citoarquitectónico. Vieron que yo les decía al principio de la clase que una forma de clasificar el cerebro es usando el criterio citoarquitectónico. ¿Cómo está organizada la corteza
en términos de sus capas celulares. ¿Qué células constituyen a esa región para que sea diferente o igual a lo que está al lado, a lo que es vecino? Don Brodmann, sin ningún tipo de tecnología, en el año 1909, hizo un mapa que acá está a colores, gracias a la modernidad, pero que él lo hizo en blanco y negro, y diferenció las estructuras con puntos, triangulitos, rayitas, usó dibujos, básicamente, ¿ves? La idea es la misma, la imagen de arriba es una vista lateral de un cerebro sin cortar, estoy viendo el hemisferio izquierdo, y la de abajo es una pared medial del hemisferio derecho de un cerebro que ha sido cortado sagitalmente. ¿Está bien? Sigue manteniendo la lógica, este esquema, al de los anteriores. Acá a la izquierda es lo que hizo Brodmann, coloreado, a la derecha una simplificación de ese mapeo de Brodmann, y ustedes pueden ver cómo él ha distinguido alrededor de 50 diferentes zonas en la corteza, solo en el manto de la corteza, en la superficie cortical, y eso es porque cada una de las regiones que tiene un número es diferente a la región que tiene un número distinto, básicamente. Entonces no es igual la organización del área 17 que la 18, que la 19, y a su vez que la 7, que la 4, que la 6, etc. Eso dio un puntapié para hacer un montón de estudios posteriores, pero particularmente en el manto de la corteza, en la superficie del cerebro. Esto es el mapa de Brodmann, también coloreado. En este caso, para jugar un poco, les puse un cerebro mirando a la derecha. Ven que acá no hay ni cerebelo ni tronco, lo saqué totalmente. Y puse el cerebro mirando a la derecha para que ustedes se desacostumbren, se deconstruyan. Todo esto que está rosado, rojo, naranja, amarillo es el frontal, ¿ve? El frontal. Acá ustedes tienen esta cisura profunda, que es la cisura de Silvio, que es un espacio, ¿está bien? Las cisuras ustedes las tienen que entender como un espacio, como una grieta, ¿eh? Entonces, toda esta parte de abajo es el temporal. Esto de acá, 17, 18 y 19, es el occipital, ¿ve? Y el resto, el lóbulo parietal, ¿ve? Área 312 se llama, 7, 39, 40 son las áreas parietales. Siguiendo la numeración de Brodmann, con una coloración un poquito más mejor que la anterior. El mismo esquema, pero, o sea, del mismo esquema que este, saqué este otro, pero acá está mirando a la izquierda este hemisferio cerebral que, como ustedes pueden ver, ha sufrido un corte sagital, medial bien al medio, y estoy viendo la pared medial del hemisferio cerebral derecho, en colores. Acá todavía me queda el cerebelo, que también lo mapeó Brodmann, ¿ve? Con números arriba del 80, y acá todas las estructuras del tronco cerebral que están más transparentadas. Esto es el cuerpo calloso, ¿ve? Esto es el cuerpo calloso, y ustedes fíjense cómo estas estructuras oscuras que rodean el cuerpo calloso son diferenciadas de lo que es el frontal, de lo que es el parietal y de lo que es el occipital. Esto es corteza del cíngulo, parte del lóbulo límbico, recién mencionado como uno de los lóbulos que existen, como uno de los 6 lóbulos que existen en el cerebro. Bueno, esto es por principio una organización funcional, es un modo de mapear funcionalmente. Esto es para que ustedes tengan otro criterio, ¿sí? Un criterio ya no funcional pensando en funciones cognitivas, sino en funciones intrínsecas de las áreas. Las áreas yo las puedo considerar como áreas primarias, secundarias o terciarias. Y eso tiene que ver con la función que cumplen esas áreas a la hora de procesar información. Las áreas primarias hacen un procesamiento grosero de la información. Pongamos, por ejemplo, las áreas visuales, solo para poner el ejemplo. El área 17, que nosotros veíamos en el esquema de Brodmann, acá, el área 17 es el área visual primaria, y la 18 es el área visual secundaria, en tanto que la 19 es terciaria, o de asociación. Las áreas primarias hacen un análisis de la información visual grosera. Estoy usando el sistema visual como ejemplo nada más, pero esto se aplica en la misma lógica al resto de los sistemas. Cuando yo veo puntos, líneas quietas, objetos detenidos, cuando no requiero un análisis de la información visual muy profundo, cuando es algo conocido, a lo que yo ya me habitué, se activan las cortezas visuales primarias. Pero cuando yo necesito
profundizar un poco en el análisis de esa información, si el objeto se está moviendo, si se me aleja, cuál es la característica del objeto, entonces si es de metal, de madera. Cuando yo necesito otro tipo ya de análisis, requiere un análisis más fino de la información y ahí participan las áreas secundarias, en este caso de lo visual. Ahora bien, cuando yo esa información visual la tengo que asociar a otra información, por ejemplo auditiva, ustedes ahora en estos mismos momentos están adelante de un audiovisual, o sea, están viendo, pero también están escuchando. Tienen que asociar lo auditivo con lo visual, ¿no? Entonces ahí entran en juego las áreas terciarias. Son más complejas porque no analizan una información específica, ni fina ni gruesamente, sino que asocian una información con otra información que tiene otra cualidad. Bajemos de nuevo a este esquema. Entonces ustedes ven, de blanco, acá el autor lo que ha hecho es marcar las áreas primarias, observando que hay una vecindad entre las áreas táctiles primarias, auditiva primaria, motora primaria, y acá está la visual primaria que les ponía de ejemplo recién. Las áreas secundarias rodean concéntricamente a las áreas primarias, como ustedes pueden ver, y analizan la información más fina, siempre dentro de la misma modalidad. Si es una área secundaria visual, va a analizar información visual. ¿Lo va a hacer más detalladamente que el área primaria visual? Claro, pero solo va a analizar información visual. Mismo va a pasar con las áreas táctiles secundarias, auditivas secundarias, etc. Pero cuando hay que asociar esa información con otra información de otra cualidad, entonces aparecen las áreas terciarias que, como pueden ustedes ver, están localizadas entre medio, a su vez bordeando a las áreas secundarias. De modo que hay, de alguna manera, una secuencia en el paso de la información. La información visual primero va a las áreas primarias. Las áreas primarias hacen un análisis grosero de la información y se la pasan a las neuronas del área secundaria. Estas analizan más fino esa información y se la pasan a las áreas asociativas, donde ya se confronta o se asocia, se integra a el tacto, el oído, el gusto, el olfato, etc. ¿Está claro? Es un modo funcional, es muy básico de clasificar al sistema nervioso en primario, secundario y áreas terciarias o de asociación. Bueno, ve acá, esto es una vista superior, ¿ves? Una vista superior, estamos viendo un cerebro desde arriba, de nuevo el sujeto está mirando a la izquierda, ¿sí? De modo que lo frontal lo tengo a la izquierda y el occipital, acá de naranja, lo tengo a mi derecha en la parte posterior. Y como estoy viendo de arriba, solo veo el frontal, que es todo esto azul, celeste, violeta, el parietal de rosado fuerte y claro, ¿sí? Sino que acá distingue de rosado fuerte el área primaria, táctil en este caso, y estos son áreas secundarias asociativas. Acá el autor de azul distingue el área motora primaria, esto es el área motora secundaria, y esto es el área terciaria, del frontal. Entonces estoy viendo de arriba, acá hay un color diferente, ¿ves? Que es donde se le prende la lamparita al dibujito animado cuando se le ocurre algo, ¿ves? Tiene mucho que ver con algunos movimientos coordinados de ambas manos, por ejemplo, para atarse los cordones de la zapatilla, entre otras funciones, ¿no? Pero siempre la parte frontal está asociada a lo motriz, básicamente, en tanto que el parietal, el occipital, el temporal y la ínsula están más asociados a lo sensorial. Acá te quiero ver. ¿Qué hizo acá el autor? Hizo un corte horizontal, es decir, cortó paralelo al piso, pasó la cuchilla, ¿sí? Paralelo al piso, y sacó la tapa del cerebro, sacó la tapa del cerebro. Seguimos viendo de arriba, al igual que acá seguimos viendo de arriba, solo que acá se ha sacado esta tapa del cerebro al hacer un corte. Entonces estamos viendo un plano, ¿ves? Del cerebro. Fíjense acá esta cisura grande que ustedes ven acá, y que se ve del otro lado, a derecha y a izquierda, son las cisuras de Silvio, ¿sí? Que están dividiendo, recuerden, el temporal hacia abajo, de lo que es frontal y parietal hacia arriba. Acá tienen la cisura que divide ambos hemisferios, pero acá ustedes tienen una parte blanca, que corresponde a la parte anterior del cuerpo calloso. Esto que está acá es el cerebelo, ¿ves? Y ustedes vean la corteza del cerebro, cómo es gris por fuera, ¿ves? Gris, gris, gris. O sea, cuando yo miro sin cortar el cerebro, veo la superficie, que es toda gris, o sea, cuerpos celulares, ¿ves? Pero apenas uno entra en el cerebro, encuentra estructuras blancas, axones.
En el cerebelo pasa lo mismo, en el cerebro y en el cerebelo pasa lo mismo. Los cuerpos neuronales se disponen en la superficie, mientras que los axones son internos. Ahora bien, en el cerebro, si ustedes ven acá, de un lado y del otro, está claro que acá hay un hemisferio y acá hay otro hemisferio. La vista es superior, lo vemos de arriba, el corte es horizontal. Ustedes ven que acá hay estructuras que son grises, ¿ves? No solo hay áreas blancas como estas, ¿eh? No solo hay regiones blancas como estas que están acá. También aparecen estas estructuras grises, ¿ves? Entonces, mientras el manto superficial gris uno le llama corteza, porque es la superficie, como la corteza de un árbol, es lo que está por fuera. La corteza cerebral es lo que uno divide en lóbulos. Pero hay estructuras subcorticales, o sea, mientras la superficie es la corteza, el subcórtex son las estructuras grises que no se ven a simple vista, que solo pueden ser visibles si yo hago un corte de las estructuras cerebrales. ¿Está bien? Si no corto el cerebro en alguno de los tres sentidos, no voy a poder ver las estructuras subcorticales, que son estructuras grises que se encuentran en la profundidad del cerebro. Acá, similar al anterior, se ha hecho un corte, pero en este caso coronal, o sea, se corta de oreja a oreja, le estamos sacando la tapa, la parte frontal acá al sujeto, y entonces estamos viendo la línea media, ¿ve? Acá hay un hemisferio y hacia acá hay otro hemisferio, ¿ve? Un hemisferio, otro hemisferio, ¿ve? Acá, ¿qué se ve? Eso blanco que se ve ahí atrás es parte del tronco, ¿ve? ¿Por qué se llama tronco? Porque es como un tronco de un árbol, y esto sería como en las ramas, ¿se dan cuenta? Esa ha sido la idea, básicamente. Si ustedes ven en las estructuras craneales, el tronco encefálico forma justamente eso, un tronco donde el cerebro aparece como si fuera la copa de ese árbol. Pero todo esto que está acá es el cerebelo no está a la vista, en este corte, en esta vista. Estoy haciendo una vista frontal. Ve acá, yo estoy viendo una estructura blanca que va de un lado para el otro, es el cuerpo calloso, ¿sí? Es el cuerpo calloso, ¿ve? Como atraviesa la línea media y mantiene unido y comunicado al hemisferio derecho con el izquierdo, ¿ve? De nuevo, la corteza tiene una superficie gris, ¿ves? Gris, gris viene en la superficie, pero apenas ustedes entran un poco a la profundidad, encuentran un terreno blanco, sustancia blanca, ¿ves? Pero acá, si ustedes ven, de un lado y del otro, acá están señaladas con flechas subestructuras, ¿ves? Que acá las veo más fácil, ¿ves? Que hay tres, una, dos, tres, separadas apenas por rayitas blancas, ¿ves? Son tres subestructuras. Acá hay otra, ¿ves? Acá hay otra, que son grises, ¿ves? Acá hay otra. Son esas estructuras grises subcorticales. Forman parte, en algunos casos, de los ganglios basales, y en otras de estructuras que se denominan límbicas subcorticales. O sea, el límbico tiene un lóbulo, que es corteza, y también tiene estructuras subcorticales, la parte límbica. Lo límbico, dicho sea de paso, está asociado con las funciones emocionales y motivacionales. Ya las vamos a ver en su momento. Estos huecos que ustedes ven acá, ¿ven que hay un hueco a la derecha y a la izquierda y hay otro al medio? Por ahí circula líquido, no es un espacio donde hay aire o nada, digamos. Ahí circula líquido, que es líquido cefalorraquídeo, que es el que permite llevar nutrientes y oxígenos a las estructuras internas del sistema nervioso central, y que son cavidades, son estructuras macroscópicas, pero cavidades, no es sistema nervioso, una cavidad no tiene neuronas. Esto es un esquema de lo que hemos visto anteriormente, ¿ve? Entonces acá de gris, el autor ha puesto lo que es la corteza, los lóbulos corticales, ve acá está la cisura de Silvio de un lado y del otro, ¿sí? Y ha teñido de rojo, ha coloreado de rojo las estructuras grises subcorticales que estábamos viendo en la imagen anterior, y acá de negro están los ventrículos, ¿ve? Con el cuerpo calloso y otra estructura entre gris y blanca que se llama fornic, que se encuentra ahí, ¿ve? Acá hay estructuras hipotalámicas, son núcleos del hipotálamo, estos son ganglios basales, esta se llama amígdala, ¿ves? De un lado y del otro. Son hemisféricas, o sea, son estructuras subcorticales que están en los dos hemisferios. Lo mismo los lóbulos, ¿está bien? Tengo dos frontales, uno en la derecha y otro en la izquierda, dos parietales, y así con los 6 lóbulos. Lo mismo pasa con las estructuras subcorticales. Un esquema similar al anterior, un poquito más atrás hecho el corte,
pero básicamente para que ustedes tengan acá una lista de las estructuras para que vayan ablandando el oído y el lenguaje, una lista de las estructuras que están ahí a la vista, las que son más evidenciables y de las cuales algunas he hecho mención en la imagen anterior. Bueno, hasta ahí me parece, a ver cuánto estamos para el final. Bueno, no, sigamos, iba a ser un segundo, pero no, estamos cerca del final, así que vamos a aguantar al videito para que salga en una sola tanda. Miren, ¿cómo se dispone espacialmente el tálamo? El tálamo es una estructura que está en medio del cerebro, es una estructura cerebral, forma parte del cerebro. Hay dos tálamos, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero están tan al medio que están pegados el derecho con el izquierdo. A simple vista parece una sola estructura única, por eso en general los autores hablan de el tálamo, pero son dos tálamos, ¿está bien? Está al medio del medio del medio, de modo que si ustedes cortan sagital, si cortan horizontal, o si cortan coronalmente, si cortan al medio lo van a agarrar al tálamo siempre. ¿Está bien? En ese punto el tálamo, como cumple un rol múltiple en funciones sensoriales, motrices, emocionales, memoria, motivación, etc., en ese sentido el tálamo está ubicado al medio por una cuestión estratégica. Está comunicado con toda la corteza, con el lóbulo occipital, con el lóbulo parietal, con el temporal, con el frontal, con el límbico, con la ínsula, está conectado con todos los lóbulos corticales. Es una estructura subcortical, pero estratégicamente colocada al medio y permite no solo la comunicación del tálamo con el resto de la corteza, sino incluso del tálamo con otras estructuras subcorticales. Y de allí que el tálamo, al tener tal multiplicidad de conexiones, participan distintas funciones. Pero no es que el tálamo entero en su conjunto haga cualquier cosa en cualquier momento. No, hay regiones, subnúcleos del tálamo que están asociados a funciones específicas y esos subnúcleos proyectan a regiones de la corteza específicas. Así es que esto que les estoy mostrando acá es un esquema. Miren, en este caso el sujeto mira a la derecha. El esquema es el mismo, o sea, en esta imagen yo miro la pared lateral del cerebro, la superficie sin cortar. Acá hice un corte sagital al medio y estoy viendo el cuerpo calloso. Ven que el tálamo se ubica justo por abajo del cuerpo calloso. Acá lo hemos transparentado para que ustedes vean que queda al medio del medio. Entonces el autor lo ha sacado acá en grande al tálamo y lo ha subdividido y le ha puesto distintos colores. No quiero que sepan los nombres de los subnúcleos del tálamo, no de momento, no de momento. Pero sí que entiendan la siguiente lógica. Estos colores corresponden a los colores que ustedes ven acá en la corteza. ¿Ven que los lóbulos corticales tienen colores? ¿Qué quiere decir esto? Tomemos, por ejemplo, esta área del tálamo, que es la región posterior, la parte más posterior del tálamo, la punta que queda atrás. Estas neuronas que están acá, recuerden que el tálamo, al ser una estructura gris, son cuerpos celulares conglomerados, pero estos subnúcleos, estos cuerpos agrupados, subagrupados acá, proyectan sus axones a esta región de la corteza. Estos subnúcleos, rojos, naranjas, proyectan a esta región de la corteza. ¿Está bien? Esta región dorsal, amarilla del tálamo, proyecta al área frontal, a la parte bien anterior. Es solo para que entiendan la lógica de que el tálamo proyecta todas las áreas corticales. Fíjense que no queda ningún área cortical sin ser inervada por el tálamo. Esta región marrón, bien del polo anterior, proyecta el lóbulo límbico. No hay corteza que no esté inervada por el tálamo, pero se hace de un modo ordenado. Hay subnúcleos del tálamo específicos que proyectan a regiones de la corteza específicas. Y eso hace que esas partes del tálamo participen en un caso en la motricidad, en otro caso en la percepción de la vista, en otro del dolor, en otro de las emociones, etc. El tálamo es una estructura subcortical que cumple múltiples funciones, dada la conectividad múltiple que tiene con todos los sistemas de la corteza y de las estructuras del subcórtex. Esta está durísima, están todos mirando a la izquierda. Esto es para mostrar el sistema la corteza límbica, el sistema límbico.
En realidad el lóbulo límbico fue definido por una persona hace muchísimos años, ya hace unos 130 años atrás, se llamó Paul Broca, un francés, que usó unos animales parecidos a la rata, unos roedores, y distinguió que esa parte de la corteza que estaba en el límite de la pared medial, acá a la izquierda arriba en la A, eso tenía una organización citoarquitectónica. Otra vez este es otro autor que usó la citoarquitectura para darse cuenta que estas regiones eran diferentes del resto. Y como estaban en el límite de la pared medial, le llamó límbico, y ahí quedó el nombre del lóbulo límbico, ¿está bien? Pero en esta imagen de la B, ustedes pueden ver que estamos ante un cerebro humano donde las neuronas límbicas no quedan en el borde, porque el cerebro humano ha crecido mucho, y entonces los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal han ganado terreno en la pared medial, y eso ha hecho que esto que acá es un borde, es un límite en un animal, en un roedor, en el humano quede metido más en la región central, vamos a decir así, que se sigue formando el mismo anillo, pero ha quedado al medio de la pared medial, cubierto, rodeado por los otros lóbulos, básicamente, ¿sí? Esto es un autor, el circuito de Papez, que lo hizo en los años 30, hacia mitad de siglo Yakovlev, un ruso también haciendo un estudio citoarquitectónico, definió mejor y subdividió, fíjense acá, no solo hizo puntitos, sino también un negro intenso, ¿ves? Entre los puntitos y el negro intenso, él marcó el lóbulo límbico, pero lo diferenció por características muy particulares. Las áreas negras son muy básicas, tienen un origen del desarrollo a su vez muy viejo, y son estructuras que tienen 3 capas, es un manto cortical de 3 capas. Las otras que están punteaditas son estructuras de 4 y de hasta 5 capas. Entonces él distinguió en el lóbulo límbico a su vez una subregión. Después vino un tipo que se llama MacLean, el del cerebro trino, no sé si lo han leído alguna vez, a Paul MacLean, casi en paralelo con Yakovlev, sino que en aquel momento no existía el WhatsApp ni la Internet, entonces Yakovlev no sabía lo que hacía MacLean y viceversa. Así que con algunos meses de diferencia, MacLean presentó un sistema límbico, ya no corteza o lóbulo límbico, le agregó un montón de estructuras subcorticales como la amígdala, etcétera, y armó la idea de sistema límbico recurriendo a un concepto funcional, considerando que las estructuras límbicas participan en aquello que es emociones y motivación. Todo comportamiento motivado, como buscar alimento, etcétera, y todo aquello que requiere carga emocional, si es apetitivo, aversivo, si da miedo, alegría, etcétera, eso está a cargo de esas regiones, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el sistema límbico pasó a ser un concepto más amplio que la del lóbulo límbico, motivo por el cual yo les dije hace unos minutos atrás que límbico hay lóbulo, en tanto corteza límbica, pero también hay estructuras límbicas subcorticales que fueron definidas allá por mitad del siglo pasado. Este es el circuito de Yakovlev comparado con el cerebro trino de MacLean. Como les dije recién, MacLean no solo dio origen a esta idea del sistema límbico, sino que clasificó a las estructuras craneales groseramente en un área reptílica, en un área mamífera y en un área humana, vamos a decir así, o neomamífera, en donde ubicó en las partes más viejas, todo de negro, aquellas estructuras que están asociadas con comportamientos más básicos, territoriales, alimenticios, lo más básico para la subsistencia. La región paleomamífera o mamífera propiamente es una región un poco más desarrollada que incluye ya las estructuras límbicas, al sistema límbico, y que aparece en animales que tienen que ver con el cuidado de la cría, mientras en lo viejo es más reptílico, animales que ponen huevos, el sistema límbico está mucho más desarrollado, más acentuado, cumple un rol más importante en los comportamientos de manadas, donde hay sociedad entre animales, emparejamiento, cuidado de la cría, y básicamente un establecimiento de un nicho, ¿sí? O de una pequeña sociedad. Piensen en el caso que se da de los perros salvajes, las hienas, los leones, etc., y el mismo humano, pero sino que el humano, ya además de tener estos comportamientos básicos y mamíferos, también tiene un comportamiento cognitivo mucho más desarrollado que no compartimos con el resto de los animales, ¿está bien?
comparado con el cerebro de Yakovlev, hay una similitud enorme en cuanto a la organización citoarquitectónica y la distribución de esas estructuras. Esto es simplemente para que tengan un esquema de que el sistema nervioso necesita irrigación sanguínea, tienen que llegar a arterias con sangre oxigenada, llevando nutrientes. Hay una arteria principal, que es la carótida, que luego se divide en tres y riega la pared externa y la pared medial del cerebro. Y hay otras regiones posteriores, hay una arteria posterior que irriga el tronco cerebral, el cerebelo y el lóbulo occipital, que acá no está discriminado, ¿sí? Estas son las regiones del cerebro que, como ustedes pueden ver, esta arteria se divide, la arteria cerebral, en anterior, media y posterior, e irriga, según este esquema, distintas regiones del cerebro. No queremos que aprendan esto, pero sí que entiendan que es necesario que llegue sangre al cerebro para el correcto funcionamiento del sistema, ¿está bien? Esa sangre no entra en contacto directo con las neuronas porque las mata, la sangre se filtra, el plasma sanguíneo es lo que entra en contacto con la neurona, pero la idea es la misma, que ese plasma está llevando los nutrientes y el oxígeno que ha aportado primeramente la sangre. Se filtra esa sangre, dejando pasar los nutrientes, el oxígeno y todo aquello que es necesario para la producción natural, la alimentación de las neuronas, y el resto, lo que es tóxico, muchos metales pesados, etcétera, quedan afuera de ese filtro. De allí que el líquido ese, el plasma sanguíneo que sale del filtro de la sangre, se transforma en un líquido aceitoso, tirando a transparente, medio viscoso, tirando a transparente, pierde el color rojo de la sangre. De nuevo, no hace falta que ustedes sepan las subdivisiones de las arterias y a qué parte del cerebro riegan, pero es un esquema básico para que ustedes entiendan que todo el cerebro tiene irrigación cubierta por los distintos niveles, por los distintos tipos de arterias, por las distintas subdivisiones y por las distintas ramas que tienen esas arterias, que como digo, no quiero que se las aprendan, no en estos momentos. El líquido cefalorraquídeo, esto sí, el líquido cefalorraquídeo es lo que se filtra de la sangre, es ese plasma que luego que es filtrado de la sangre pasa a través de las meninges y a través de los ventrículos. Hay una doble circulación, vamos a decir así, de este líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades del cerebro. Como dije, la sangre no puede tocar directamente las neuronas porque las mata, entonces se filtra la sangre y lo que queda, ese plasma, es el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido sí entra en contacto con las neuronas. Entonces ese líquido circula por los ventrículos, por esas cavidades que vimos más arriba como estructuras huecas, donde yo dije que no hay neuronas, ni glías, no hay tejido nervioso, sino que son huecos, pero tampoco son huecos vacíos, sino que son huecos por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido, como esos ventrículos son permeables, dejan pasar ese líquido parcialmente, ese líquido se riega en el sistema nervioso central, se llama en el intersticio, va circulando entre las neuronas y va llevando las sustancias que a las neuronas le permiten funcionar y alimentarse. Una forma de filtrar estos, se dan unas estructuras que se llaman plexos coroideos, que son como unos pequeños repollitos de Bruselas, que son los que filtran la sangre y la transforman en líquido cefalorraquídeo, y entran en un circuito, en una forma de recorrer los ventrículos, este líquido, que no es relevante en este momento. Acá están los ventrículos transparentados, esto es una vista lateral, acá el cerebro en este caso estaría mirando a la derecha, esto para que ustedes vean que los ventrículos cubren todo. Fíjense, esta parte de arriba que tiene forma de banana, cubre toda la parte frontal, parietal, y esta colita se mete en el lóbulo occipital, mientras que esta rama se mete en el temporal. ¿Ve? A su vez, estos ventrículos conectan con una cavidad que está entre medio de los tálamos, y esto va a otra cavidad, a otra cisterna, que está en el tronco cerebral. Esto visto de costado con un cerebro que mira a nuestra derecha. Acá la vista es superior, yo estoy viendo de arriba, el sujeto mira hacia el frente, mira hacia arriba, el frente, la parte anterior del sujeto está acá. Entonces estos dos cuernos se meten en el frontal derecho y en el izquierdo, estos cuernos de abajo se meten en el temporal derecho e izquierdo, y estos cuernitos se meten en el lóbulo occipital derecho e izquierdo. Y hacia allá abajo, como alejándose ve,
se ven las cisternas, esta, la que está entre medio de los dos tálamos, y esta, una estructura que está en el tronco cerebral. Esos son los ventrículos, las cavidades ventriculares, que están unidas por conductos o acueductos que le dan una continuidad y que le permite el líquido cefalorraquídeo circular por estas cavidades, llevando oxígeno y nutrientes a las neuronas. Bueno, esta es la bibliografía básica utilizada para estas imágenes. Están los dos libros que estamos utilizando oficialmente, más algunos otros por si ustedes quieren consultar. Con esto estaríamos completando el contenido que había pensado para el día de la fecha. Tal vez se haya ido muy rápido, pero ustedes tienen chance de irlo parando, revisando. No dejen de usar la guía que ya se les ha presentado de macroscopía, que yo les voy a volver a colgar en el aula virtual junto con este video. Y bueno, eh, luego vendrá la actividad que la colgaremos en el curso el viernes, ya veremos en qué momento, en qué horario, que van a completar el combo de esta clase de macroscopía del sistema nervioso central, donde ustedes han revisado en términos generales y globales todas las estructuras macroscópicas visibles a simple vista. Estructuras que son tangibles, que yo puedo decir, eso es el temporal, ahí está el tálamo, allá está el cuerpo calloso, esto es un tronco cerebral, acá está el cerebelo. Es distinto de las neuronas, que ustedes sin una ayuda de un microscopio no pueden observar, y por eso se llama microscópico aquel nivel de análisis. Esto es un análisis macroscópico global. No dejen de pensar al sistema nervioso en su conjunto, y no dejen de pensar que el sistema nervioso, independientemente de cómo lo dividamos, si central y periférico, si craneal o espinal, si derecho o izquierdo, si gris o blanco, siempre ese sistema nervioso implica una unidad funcional, anatómica e incluso genética que actúa en su conjunto. Y no hay estructuras que asuman una función de un modo aislado, sino que en ese conjunto del sistema nervioso aparecen circuitos asociados a distintas funciones que vamos a ir desarrollando a lo largo del año. Espero que tengan buen viernes. Cualquier duda nos vemos en el horario de consulta correspondiente y que cierren una buena semana.